todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos VII de Francia, apodado como el Victorioso o el Bien Servido. Él fue un monarca que no lo tuvo nada fácil y su vida estaría marcada por una serie de conflictos tanto familiares como dinásticos, aparte de tener que lidiar con las últimas etapas de la Guerra de los 100 años. Pero él es realmente recordado por ser el delfín que necesitó la ayuda de Juana de Arco para poder ser coronado como rey de Francia. Esta biografía es realizada por petición de Alejandro Gurini, Alicia López, Bleidis Dayana Cabaida, Verita Lagos y Belula Cava. Carlos de Valois nació el 22 de febrero de 1403 en el Hotel de Saint-Paul, en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo del rey Carlos VI de Francia y de la esposa de este, la reina Isabel de Baviera Ingolstadt. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Carlos el penúltimo de sus vástagos. El príncipe sería el tercer hijo de los monarcas franceses que se llamó Carlos, debido a que sus dos hermanos mayores que habían portado dicho nombre fallecieron durante la infancia. Cuando el niño nació, todavía vivían sus otros hermanos, los príncipes Luis y Juan, quienes llegaron a ser reconocidos como los herederos del trono francés y portaron los títulos de Delfín de Francia. Al tener dos hermanos varones mayores que él, Carlos recibió el título de conde de Poitiers y se esperaba que se le concediese algún señorío de adulto, ya que tenía pocas posibilidades de sentarse en el trono francés. El príncipe nació y se crió en un momento bastante complicado para Francia, debido a que se estaba librando para entonces la Guerra de los 100 años, y en el año 1407 estalló la guerra civil entre los Armagnac y los Borgoñones, donde se enfrentaron entre sí dos ramas inferiores de la casa Valois por el control de la corona francesa, debido a que el padre de Carlos, el rey Carlos VI de Francia, sufría de serios problemas mentales. Poco se sabe sobre la infancia o qué educación recibió Carlos, aunque se cree que no recibiría apenas atenciones por parte de sus padres, los reyes. Es más, se sabe que siempre mantuvo una relación un tanto tensa con su madre, la reina Isabel de Baviera, quien siempre sintió cierto rechazo hacia su hijo pequeño, debido a que éste siempre fue un muchacho bastante delicado y enfermizo. Desde que era muy pequeño, el príncipe se vería envuelto en aquellas luchas por el poder y en las intrigas palaciegas, convirtiéndose tan solo en un peón más de aquel juego por dominar la corona francesa. Ante una serie de conflictos personales entre la casa Anjou y la corona francesa, Carlos quedó comprometido con la princesa María de Anjou, un compromiso que sería aceptado rápidamente por su madre, la reina Isabel de Baviera, ya que en aquel momento no le importaba demasiado su hijo. Tras establecerse tal compromiso, su futura suegra, la reina napolitana Yolanda de Aragón, se llevó a los prometidos hasta los condados vecinos que poseía la casa Anjou, quedando así Carlos bajo la tutela de su suegra. Yolanda de Aragón trató con respeto y con mucho cariño a su yerno, recibiendo así el príncipe el amor que no había recibido durante su infancia por parte de su madre, la reina Isabel de Baviera, quien no sentía ningún tipo de cariño ni de apego hacia el menor de sus vástagos. En el año 1415 falleció su hermano, el delfín Luis, posiblemente a causa de la disentería, y en el año 1417 falleció su otro hermano,
el delfín Juan, quien se dice que fue supuestamente envenenado. Así que al no tener más hermanos varones, Carlos se convirtió en el nuevo delfín de Francia. Tras convertirse en el nuevo heredero de la corona francesa, su madre, la reina Isabel de Baviera, reclamó su custodia y su presencia en la corte francesa, pero su suegra, la reina Yolanda de Aragón, se negó en rotundo, debido a que la reina Isabel tenía políticas pro-inglesas y temía que ésta le llegase a hacer algo malo a su propio vástago. Mientras todo esto iba pasando, Carlos creció en los condados de Anjou y Provenza, que eran gobernados por su suegra, la reina Yolanda de Aragón, hasta que se convirtió en delfín, instalándose por ello en la ciudad de París junto a su pequeña corte, que estaría formada principalmente por los partidarios de la casa Anjou y por distintos hombres que formaban parte del bando Armagnac. En la noche del 29 de mayo de 1418, los borgoñones tomaron la ciudad de París, así que ante el miedo de que Carlos fuese capturado por los hombres del duque Juan I de Borgoña, más conocido como Juan sin Miedo, el delfín se refugió en la población de Bourges, que era la capital del ducado de Berry. La huida del delfín pronto se convirtió en motivo de burla por parte de los borgoñones, llamándole de forma despectiva como el rey de Bourges, mientras que sus acompañantes y sus consejeros eran considerados como hombres hambrientos de poder. Durante su estancia en la población de Bourges, el delfín y sus partidarios empezaron a reunir hombres y armas para intentar defenderse así de los grandes señores que les rodeaban y que eran leales tanto a su padre, el rey Carlos VI, como a la casa Borgoña, pero logró someter a algunas de las ciudades cercanas que se mostrarían leales al delfín. El duque Juan sin Miedo quería que el delfín regresase a la ciudad de París y someterlo a su antojo, así que para ello intentó una vía diplomática con el Tratado de Saint-Maur, donde se le concedía el perdón a los miembros que formaban parte del partido Armagnac, los cuales habían sido acusados de haber envenenado a los delfines Luis y Juan, además de ser acusados de mantener como rehén al delfín Carlos en Bourges, para después ser entregado a los ingleses. En el mes de septiembre de 1418, el duque Juan V de Bretaña se reunió con el delfín Carlos en la ciudad de Saumur para intentar convencerle de que firmase dicho tratado, pero el delfín se negó porque consideraba que aquel tratado había sido redactado con el único fin de engañarle. Tras vivirse una serie de desavenencias entre el duque Juan sin Miedo y el rey Enrique V de Inglaterra, dicho duque intentó un nuevo acercamiento con el delfín, proponiéndole unir fuerzas para luchar juntos contra los invasores ingleses, además de comprometerse a reinstaurar el orden en la ciudad de París y abandonar la alianza que Borgoña mantenía con Inglaterra. Pero a cambio, el delfín tendría que regresar a la ciudad de París y permanecer bajo la tutela del duque borgoñón. Carlos mostró interés hacia tal propuesta y accedió a reunirse con el duque de Borgoña en el mes de julio de 1419 en la población de Pouilly-le-Fort, donde se llevaría a cabo la firma de la paz de Ponceau. Tras firmarse la paz de Ponceau, el delfín y el duque de Borgoña accedieron a mantener una segunda reunión para discutir sus respectivos puntos de vista sobre su posible alianza, así que aquel segundo encuentro se llevaría a cabo el 10 de septiembre de 1419 en el puente que comunicaba a la ciudad de Montego con su castillo. A dicho encuentro,
Cada uno acudió con 10 hombres de su confianza, que iban armados, y aquella discusión iría subiendo de tono hasta que finalmente se les acabó escapando de las manos. Es más, el Delfín llegó a acusar al duque de haberlo engañado y de seguir teniendo trato con los ingleses. Finalmente, en medio de aquella acalorada discusión y ante el nerviosismo de los presentes, ambos grupos desenvainaron sus espadas y se enfrentaron en aquel mismo puente. Pero en medio de aquella pelea, el duque de Borgoña acabaría siendo asesinado por el séquito del Delfín. La muerte del duque Juan sin Miedo provocó que el hijo de este, el nuevo duque Felipe III de Borgoña, más conocido como Felipe el Bueno, quisiera vengarse. Por ello, se alió de nuevo con los ingleses en contra del Delfín Carlos, quien se convertiría en su principal enemigo. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, estaría muy influenciado por su esposa, la reina Isabel de Baviera, y por sus consejeros proingleses, quienes convencieron a dicho monarca para que declarase al Delfín Carlos como hijo ilegítimo, para apartarle así del trono francés, y para ello se firmó el Tratado de Troyes, donde los monarcas franceses reconocían al rey Enrique V de Inglaterra como el nuevo heredero de la corona francesa, siendo este tratado ideado para poner fin a la Guerra de los 100 años. El rey Enrique V de Inglaterra había seguido los pasos de su bisabuelo, el rey Eduardo III de Inglaterra, que era el que había iniciado aquella larga guerra para intentar hacerse con la corona francesa, debido a que Eduardo III reclamó el trono francés como nieto del rey Felipe IV de Francia, cuando llegó a su fin la dinastía de los Capetos, disputándose el trono con la nueva dinastía reinante, los Valois. Enrique V seguiría los pasos de su bisabuelo y continuó librando distintas campañas contra la corona francesa en su intento de hacerse con el trono francés. Incluso, como parte del Tratado de Troyes, este se casó con una de las hermanas del Delfín Carlos, la princesa Catalina de Valois, algo que le acercaría aún más al trono francés. Mientras todo esto iba pasando, se empezó a organizar el enlace del Delfín Carlos con su prometida, la princesa María d'Anjou, a las espaldas de la corona francesa, celebrándose su boda en la primavera de 1422 en la catedral de Bourges. Para entonces, él tenía 19 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Pese a la mala situación que estaban viviendo para entonces, aquella boda sería celebrada por todo lo alto y con todo tipo de lujos, creándoles así a los recién casados una gran deuda que no tardó mucho en ser saldada al vender a su esposa parte de sus joyas. En el mes de agosto de 1422 falleció el rey Enrique V de Inglaterra sin haber logrado sentarse en el trono francés, y pocos meses después también falleció el rey Carlos VI de Francia. Así que tras la muerte de su padre, el Delfín se proclamó como rey de Francia, pese a que para entonces el trono francés seguía siendo disputado con la corona inglesa y no pudo oficializarse su nombramiento como el nuevo rey de Francia. Carlos pronto se encontraría con un nuevo rival, su propio sobrino, el rey Enrique VI de Inglaterra, de tan solo 9 meses de vida, quien se había convertido en rey de Inglaterra tras la muerte de su padre, el rey Enrique V, y había sido proclamado como rey de Francia por sus partidarios. El Delfín Carlos no pudo coronarse de inmediato como deseaba, debido a que su reino estaba prácticamente tomado por las tropas inglesas que campaban a sus anchas por Francia. Tras proclamarse como rey,
y ante la gran amenaza inglesa que había en ese momento, Carlos prefirió refugiarse en los dominios que la casa Anjou poseía al sur de Francia, quedando así protegido por la familia de su esposa. Su suegra, la reina Yolanda de Aragón, pronto rodeó al nuevo monarca de los partidarios de la casa Anjou y de cualquiera que se mostrase en contra de los invasores ingleses o del ducado de Borgoña. El delfín Carlos sería descrito como un hombre un tanto dudoso que no tenía iniciativa propia, teniendo que ser animado en muchas ocasiones por las personas que le rodeaban a tomar decisiones. También se caracterizó por ser muy culto y por tener una gran sed de conocimiento, algo que heredó de su abuelo paterno, el rey Carlos V de Francia, apodado el Sabio. La corte del delfín estaría completamente dominada por su suegra Yolanda de Aragón, que era quien llevaba la voz cantante tanto en la corte como en muchas de las decisiones de la corona francesa, siendo en todo momento ayudada por su mano derecha, el condestable Arturo de Richmond, que sería el futuro duque Arturo III de Bretaña. En muchas ocasiones, Carlos se dejaba guiar por su suegra, quien era su principal consejera, pero en ciertas ocasiones surgieron ciertas tensiones entre ambos, debido a que el delfín se negaba a apartar de su lado a sus hombres de confianza, aquellos que habían estado implicados en el asesinato del duque de Borgoña, Juan sin Miedo. Así que esto provocó que siguiese aumentando las tensiones y los conflictos que se estaban librando contra el ducado de Borgoña. La amenaza inglesa cada día era mayor, volviéndose la situación demasiado complicada para la corona francesa, especialmente cuando la ciudad de Orleans cayó ante los ingleses, algo que llegaría a preocupar demasiado a los principales consejeros del rey. Pero un día, por consejo de su suegra, Yolanda de Aragón, el delfín Carlos aceptó conocer a una extraña doncella llamada Juana de Arco, quien decía tener visiones y escuchar voces celestiales que le decían que ella había sido la elegida para salvar a la ciudad de Orleans y expulsar a los invasores ingleses, además de que el delfín Carlos era el único y legítimo rey de Francia. El monarca quedó satisfecho con las palabras de la doncella y decidió confiar en ella, poniendo entre sus manos al ejército francés. En el verano de 1428 se inició el sitio de Orleans, que duraría unos 10 meses, donde las fuerzas de Juana de Arco consiguieron recuperar dicha ciudad. Después, la doncella y sus tropas lograron cosechar importantes victorias en el campo de batalla que harían retroceder a los invasores ingleses, algo que permitió al delfín Carlos el ser al fin coronado y reconocido oficialmente como rey bajo el nombre de Carlos VII de Francia, celebrándose su coronación el 17 de julio de 1429 en la Catedral de Reims. Tras celebrarse su coronación, Juana de Arco continuaría con sus campañas militares contra los invasores ingleses, pero para entonces la relación entre la doncella de Orleans y el rey Carlos VII de Francia se había vuelto bastante tensa, debido a que Juana empezó a desobedecer las órdenes que le llegaban desde la corona francesa y empezó a actuar por su cuenta, obsesionándose con la idea de expulsar definitivamente a los ingleses de Francia. Pero para su desgracia, la doncella acabaría siendo capturada por las tropas borgoñonas en el mes de mayo de 1430 y posteriormente sería entregada al bando inglés. Juana de Arco sería sometida a una serie de interrogatorios y sería juzgada por un tribunal eclesiástico que se movería por intereses políticos, siéndose acusada de herejía y condenada a muerte,
siendo quemada viva en la hoguera en el mes de mayo de 1431. Durante el tiempo que la doncella de Orleans estuvo en prisión, los ingleses pidieron una cuantiosa suma de dinero por su liberación, pero nadie pagó tal rescate, ni siquiera Carlos VII, debido a que tanto él como su suegra Yolanda de Aragón no pensaban que Juana acabase siendo condenada a muerte y que en algún momento sería liberada en algún intercambio de prisioneros o con la firma de algún tratado de paz. La ejecución de la doncella de Orleans le dejaría al monarca francés un mal sabor de boca durante mucho tiempo, y años después pidió que se investigase de nuevo su caso, debido a que estaba convencido de que la doncella había sido juzgada y condenada injustamente. Tras la ejecución de Juana de Arco y tras años de muchas dudas, Carlos VII se armó de valor y decidió seguir los pasos de la doncella de Orleans, la cual había dejado ya el camino abierto hacia la reconquista de Francia. El monarca se vería superado por los conflictos que estaba librando la corona francesa contra los ingleses y contra el ducado de Borgoña, así que decidió centrarse en un único enemigo. Por esta razón decidió firmar junto al duque Felipe III de Borgoña la Paz de Arras, donde concedió ciertas libertades al duque de Borgoña, a cambio de que éste abandonase la alianza que mantenía con la corona inglesa, además de que Carlos reconoció que su séquito estaba implicado en la muerte del duque de Borgoña, Juan sin Miedo, que era el padre de Felipe el Bueno, prometiendo por ello castigar a los culpables. Con la firma de aquel tratado se pondría fin a la guerra civil entre los Armagnac y los Borgoñones, sellando aquella paz con el compromiso de la hija de Carlos, la princesa Catalina de Francia, con el hijo de Felipe el Bueno, el futuro duque Carlos el Temerario. Tras establecer la paz con el ducado de Borgoña, el monarca francés consiguió firmar una tregua con Inglaterra, algo que era muy necesario para que la corona francesa pudiese coger fuerzas y centrarse en los problemas internos que estaban surgiendo, debido a que se estaban iniciando una serie de levantamientos ante el gran descontento que existía tanto dentro de la nobleza como del pueblo. Las clases más bajas se empezaron a quejar ante el gran abuso de poder que estaban ejerciendo los altos y poderosos señores de Francia, aprovechándose así del poco control que tenía la corona francesa sobre estos poderosos señores y la mala situación que se estaba viviendo por culpa de la guerra de los 100 años. También se quejaban de que había aumentado el número de saqueadores y de bandidos que campaban a sus anchas por los caminos y por las pequeñas poblaciones, afectando así a las rutas comerciales. Las medidas que tomó Carlos ante el abuso de poder de los altos señores franceses no gustó para nada a la alta nobleza y a sus principales vasallos, uniéndose algunos de estos a la idea de conspirar contra el monarca, donde se tenía planeado el derrocar o asesinar a Carlos para sentar en el trono francés a su hijo y heredero, el delfín Luis. Pero esta trama no salió como los conspiradores esperaban ante la falta de apoyo de los señores menores. Pero aún así se iniciaron una serie de conflictos entre la alta nobleza y la corona francesa. Mientras todo esto iba pasando, Carlos conoció a una dama de la corte llamada Agnes Sorel, enamorándose perdidamente de esta mujer que era conocida por su gran belleza y encanto, llegando a tener con ella 3 hijas que serían legitimadas y casadas con destacados miembros de la corte francesa. Carlos no llegó a querer a su esposa, la reina María d'Anjou, aunque sí valoraba su papel como consorte y madre. María era vista como todo un ejemplo de esposa
y reina, siendo descrita como una mujer discreta, piadosa y modesta, que ayudaba de vez en cuando a su marido en la administración del reino, además de que supo cuál era su lugar y siempre intentó agradar a su esposo. Incluso intentó llevarse bien con Agnes Sorel por la felicidad del rey. Carlos y su esposa María llegaron a tener una amplia descendencia durante todo su matrimonio. En el año 1423 nació Luis, el futuro Luis XI de Francia. En el año 1424 nació Juan, pero este falleció durante la infancia. En 1428 nació Radegunda, pero esta falleció durante su adolescencia. En el año 1431 nació Catalina, que fue condesa consorte de Charolais. En 1432 nació Jaime, pero este falleció durante la infancia. En el año 1434 nació Yolanda, que llegaría a ser duquesa consorte de Saboya. En 1435 nació Juana, que fue duquesa consorte de Borbón. En el año 1436 nació Felipe, pero este falleció durante la infancia. En 1437 nació Margarita, quien también falleció a una edad temprana. En el año 1438 nacieron unas gemelas llamadas Juana y María, pero ambas fallecieron durante la infancia. En el año 1441 nació otra hija llamada María, pero también falleció a una edad temprana. En 1443 nació Magdalena, que fue princesa consorte de Viana y regente de Navarra, y en el año 1446 nació Carlos, que fue duque de Berry. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, de los cuales tan solo 6 llegaron a edad adulta. La relación entre Carlos y su amante Agnes Sorel no sería bien vista por su hijo, el delfín Luis, quien llegó a amenazar e intentó asesinar con sus propias manos al amante real, algo que hizo enfadar muchísimo a Carlos VII, quien no dudó en expulsar a su hijo de la corte y lo envió a la región del Delfinado. La relación entre padre e hijo se volvió muy mala y conflictiva, especialmente ante la gran ambición y la desobediencia de su hijo, el delfín Luis. Carlos VII llevaría muy mal que su vástago actuase por su cuenta y que no obedeciese las órdenes de la corona francesa, como por ejemplo cuando se casó con su segunda esposa, la reina Carlota de Saboya, sin la aprobación real, algo que ocasionó que Carlos VII montase en cólera y levantase las armas contra su propio hijo, el cual se refugió en el ducado de Borgoña al ser acogido por el duque Felipe III de Borgoña. Pese a las tensiones que vivió con su hijo por algunos años, Carlos logró centrarse en los asuntos de su reino e intentó solucionar los problemas internos. Después rompió la tregua que mantenía con Inglaterra y retomó los conflictos con la intención de expulsar a los ingleses que aún se encontraban en la región de Normandía. Y gracias a la decisiva victoria de los franceses durante la batalla de Formigny, se consiguió retomar dicha región. Tras cosechar un gran éxito en Normandía, el ejército francés se preparó para tomar la región de Guyena, pero esta última campaña sería más larga y complicada que la de Normandía, librándose distintos conflictos y asedios, hasta que finalmente los franceses obtuvieron la gran victoria final en la batalla de Castillon, la cual supondría el fin de la Guerra de los 100 años. Una vez finalizada aquella larga guerra, Carlos dedicó sus últimos años de vida a librar una serie de conflictos contra su propio hijo el delfín y permaneció en medio de las luchas de poder que surgieron entre distintos miembros de la corte y entre sus consejeros.
El monarca también se mostraría un tanto deprimido, especialmente desde que su amante, Agnes Sorel, falleció en el año 1450 de una manera un tanto inesperada, y muchos aseguraban que había sido envenenada por sus opositores, siendo el principal sospechoso el delfín Luis. Carlos no se quería recuperar nunca de la muerte de su amada, ni de las peleas que mantendría con su hijo Luis, sufriendo durante sus últimos años de vida de una serie de disgustos que le afectaron mucho tanto física como mentalmente, hasta que finalmente falleció el 22 de julio de 1461, a los 58 años de edad, en su residencia preferida, el castillo de Maine-sur-Yverdre, y sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis, en París, en Francia, pero su tumba sería saqueada y destruida durante la Revolución Francesa. Carlos VII fue un hombre que no lo tuvo fácil desde un primer momento, ya que desde que nació estuvo rodeado de problemas. Al principio, su madre no le quería y acabaría siendo declarado como ilegítimo por su propio padre, siendo así apartado del trono francés en favor de la corona inglesa. Aparte de que se crió en medio de una guerra civil entre los Armagnac y los Borgoñones, y mantiene una serie de conflictos con Borgoña e Inglaterra, aparte de tener que enfrentarse contra su propio hijo, el delfín Luis. Carlos es especialmente recordado por ser el delfín de la historia de Juana de Arco, y gracias a ella pudo ser reconocido oficialmente como rey de Francia y poder sentarse legítimamente en el trono francés. Pero aquella buena armonía con Juana de Arco acabaría desapareciendo en cuanto el monarca consiguió ser coronado, surgiendo así un gran desapego hacia la doncella de Orleans. Este monarca se caracterizó por ser un gobernante un tanto dudoso que tenía que ser constantemente ayudado a tomar decisiones ante su incapacidad de decantarse por algo, pero tuvo la suerte de rodearse de destacados personajes que le fueron allanando el camino hacia el trono, ya que es muy posible que sin Juana de Arco o sin su suegra Yolanda de Aragón, Carlos tan solo hubiese sido un triste delfín que habría sido testigo de cómo la corona francesa hubiese caído entre las manos de los ingleses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos VII de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Cintia Romina Condori, Nicole Becerra, Martín Tello, Darlene Lucía Flores, María José Rodríguez y Omar Rodríguez. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Esmar López Guaitari. Y con esto me despido. Hasta la próxima.